Pensé que no lo iba a ver, ¿eh? No, sí, bueno, Un placer, la verdad que un placer. Recuperando el pacto de caballeros. Pierde Racing a esta altura, la verdad. Sí, Menos no mal que voy me a vine decir para acá, nada. porque la verdad que a esta Después altura... del papel lamentable de Independiente el fin de semana, sí, no le voy a podemos, decir nada. no, Así que, bueno. por ahora, parte es parcial, Sí. un 1-0 Y parcial. estamos por llegar a los 178 días para que... A ver si finalmente se digna la gente de Cablevisión. Ah, también. ¿Será? ¿Será dentro de los 178, 179 o será después? Y quién sabe, bueno, ahí hubo declaraciones hoy del titular del AFCA Sí. en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, ahora parece que el lado viene por internet la cosa. Exactamente. Bueno, bienvenidos a este Pacto de Caballeros. Vamos a acompañarlos hasta las 23. En una semana, en un enero que ha sido una cosa, ¿no? Y obviamente hay mucha expectativa con lo que va a ocurrir con la paritaria docente, la situación docente en la ciudad de Buenos Aires, tema del que vamos a estar hablando en un rato nada más, porque tenemos representantes, obviamente, de los gremios más representativos. Ahí están, entre otros, Estela Maldonado de CETERA en la provincia de Buenos Aires, Eduardo López de UTE en la capital federal y Raúl Calamante, que es secretario de SUTEBA. Así que esto vamos a estar abordándolo en un rato. También la paritaria, la producción, los empresarios, los precios. José Urtubey, que es hombre vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, va a estar un rato charlando con nosotros, como también Ricardo Burchal, que es diputado nacional por el radicalismo, pero también es un representante del campo. Exactamente. Y después de la presentación, hablamos de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, con Dante Ullo, muchos temas para hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero también de la Nación. Así que todo eso va a estar aquí en Pacto de Caballeros. Nos presentamos. Bueno, ¿cómo estamos, Canca? Bien, Estamos empezando el año. hace 2 meses. Bueno, No empezando el año. Creo el otro. No terminamos, También ¿no? muy movido. Empezó complejo, ¿no? Este año. No, yo creo que forma parte de lo que es una realidad que obviamente no podemos obviarla. Lo importante es que estamos todos con voluntad de más trabajo, de más responsabilidad y obviamente llamar a las cosas por su nombre y estar junto a la gente, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires puntualmente está el tema de lo que es las clases, el inicio de clases, las aulas containers. Es decir, se ha disparado toda una situación muy compleja en la cual hay manifestaciones. A ver, ¿no se está cargando mucho con el tema de las aulas containers o las aulas Durlock que se le llaman? Porque la pregunta es esta, digo, está bien, Macri en estos 6 años de gestión muchas escuelas no construyó, ¿no? Ahora digo, hay que solucionar en lo inmediato esta situación que son las de las vacantes. ¿Hay otra manera de hacerlo que no sea como están planeándolo? El tema principal es que hay más de 10.000 o 11.000 vacantes que todavía no tienen respuesta. Este sistema online fracasó. El hecho de que fracase pone en evidencia que hoy se ha extendido este aumento de gente que no puede anotarse o no tener vacante y pone en evidencia las carencias de escuelas, esta forma rápida, ligera de decir, bueno, container o duldos en pasillos de escuelas que son históricas, sin tener un relevamiento además interesante de las posibilidades que incluso tiene la ciudad ante una situación como esta de contar con edificios o con lugares donde nuestros chicos, chicas y los papás y mamás estén más tranquilos y contenidos y que comiencen la clase. Desde el lado nuestro, todas las propuestas positivas que podamos hacer en función de que esta situación se supone, comiencen las clases, no tengamos temas de no vacantes, vamos a poner el hombro. Todo aquello que obviamente hay que discutir seriamente y generar que se entiende hoy por una escuela pública, cómo apuntalamos la escuela pública, cómo generamos las condiciones para que el protagonismo de niños, niñas, papá, mamá, docentes, trabajadores en general, sean resguardados y puedan trabajar con tranquilidad. Para Canca, esto que pasó con la inscripción online por un lado, después con estas escuelas Durlock, ¿es negligencia del gobierno de la ciudad o es algo planificado buscando vaciar la educación pública y favorecer a las escuelas privadas? No, yo creo que es negligencia y en muchos aspectos como son salud pública, educación pública, espacios públicos, cuidado de lo que significa producción, trabajo, tarifas, como en el caso del subte, la verdad es que ellos aplican una lógica de costo-beneficio. Y obviamente ahora se están comenzando Es decir, a ver... una lógica más de empresa privada que pública. Sí, más de ligereza, de incapacidad de ver la realidad en su conjunto, la integralidad.
Porque este no es un problema que además va a decir, no, como somos conservadores, en este caso el macrismo, o somos de derecha, o tenemos una mentalidad hasta, si querés, ligada más a los años anteriores que a lo que significa la convivencia democrática, estas cosas las obviamos, vamos rápido, pasemos a otros temas. No sé si me entendés. Sí. Entonces, por ahí tardan 10 horas en discutir una bicesenda. Claro. O tardan 4 días en generar situaciones de respuestas en cosas que la verdad afectan a una porción de la sociedad, de la ciudad, que es atendible pero que no hacen al conjunto. Este tema de las vacantes comenzó en la zona sur. Todos los años en la zona sur tuvimos problemas. El antecedente no es por eso, el antecedente de la falta de vacantes no es reciente. Digamos, yo me acuerdo que años anteriores se venía, y lo que vos decís es cierto también, siempre la zona sur es como la que siempre faltaba cubrir. ¿Qué pasa? Viste que en la zona sur lo atamos con alambre o de última tirar la alfombra, tapa todo, vamos de Rivadavia para el otro lado. Esto es una política desgraciada, pero existe. La capacidad nuestra es demostrar que tenemos que pensar a la ciudad, a los hombres y mujeres que habitan a la ciudad como un todo, y además no jugar con egoísmo. La ciudad no puede dejar de plantear algunos temas que son de fondo estratégico con la nación y la provincia. Si no pensás en el área metropolitana en muchas cosas, y te equivocás. Bueno, ves, en el tema de colegios, cuando uno se interioriza del tema, por ejemplo, de los 11.000, 7.000 son chicos del nivel inicial, ¿no? Que estamos hablando sí, de 45 días a 3 años. Y ahí te encontrás con que si empezás a hilar fino, tenés un 80% de madres que laburan, que vienen de la provincia de Buenos Aires y necesitan esas vacantes porque tienen que dejar al hijo, tienen que ir a laburar y después tienen que volver. Digamos, y esto es un tema para abordar por el área metropolitana, me parece también. Pero además el papá y mamá que por ahí deja a su niñito o niña en una escuela, después va a trabajar en un lugar de la ciudad. Claro, bueno, por eso digo. Y consume en la ciudad. Y por ahí es un comerciante que paga ingresos brutos en la ciudad, que es una recaudación que creo que es la mayor recaudación de la ciudad. Entonces no hay que ser egoísta. Si vos no ves esto como un todo, no te pone, ¿vos te crees que si un intendente de alguna ciudad del interior recibiría un flujo de hombres y mujeres que van a trabajar, a recrearse, a hacer turismo, no lo reciben, pero con los brazos abiertos? Claro. Entonces acá, ¿por qué tenemos que jugar distinto? No entiendo. Claro. ¿Por qué? Acá yendo al tema nacional, ¿no? Hubo una serie de movimientos esta semana en el Frente para la Victoria y también en el Frente de Sergio Massa. El pase de Raúl Otacé al Frente Renovador generó mucho ruido, y también el tema de los candidatos que han aparecido y que han dicho, candidatos del Frente para la Victoria, queremos ser candidatos a presidente, tanto el ministro Randazzo, Sergio Uribarri, perdón, confundimos la visita de Urtubey, el otro Urtubey. Bueno, ¿cómo se arma el Frente para la Victoria? O sea, por un lado, ¿cómo sienten la ida de algunos intendentes por un lado y esta cantidad de candidatos que tienen? No, la ida de algunos apellidos, honestamente, también son idas anunciadas. Esto es así, hay un reacomodamiento. Porque en la medida que vos vas viviendo una instancia donde tenés que tener más claridad conceptual, llevar adelante definiciones que sean entendibles por lo que es no solo tu núcleo duro, sino el conjunto de la sociedad, y algunos ya están hojeando el 2015 y ven la oportunidad de pasarse. Pero yo creo que estas cosas por ahora no gravitan ni preocupan. ¿No se adelantan mucho? ¿No se adelantan mucho? Yo creo que están todos adelantados. De acá al 2015 todavía faltan muchas cosas, muchos tiempos. Además hay que definir una estrategia que obviamente determine en qué términos yo pienso la Argentina. Si la pienso en términos electorales, honestamente voy a equivocarme. Eso no significa que no crea en lo que significa una compulsa electoral, en la posibilidad con las pasos que participen todos aquellos que crean que pueden tener posibilidades de tener una respuesta integral para la Argentina. El problema acá es cómo seguimos en una Argentina ligada al UNASUR que determina una posición en el mundo que no dé mucho margen de maniobra, tanto en lo económico como en lo social, como en lo cultural, y obviamente fortaleciendo políticamente lo que es la democracia. Como hombre del Frente para la Victoria de la Capital Federal, se ha escuchado diferentes vertientes que hablan de un plan de desestabilización del gobierno que principalmente entra por el lado económico.
¿Ves esto, digamos, es tanto lo que se está denunciando? Y eso desgraciadamente es una constante de ciertas minorías. Si vos tomás la historia argentina desde siempre y estos últimos años, te vas a encontrar que esas minorías siempre accionan tratando de cambiarle el rumbo a un gobierno que obviamente aplica políticas populistas, políticas que son nacionales, populares, democráticas, políticas de inclusión, políticas que obviamente significan una economía en expansión. Y hay sectores que están pensando, siguen pensando en que la Argentina no tiene 40 millones de habitantes, son 20, 15, que se arreglen. No sé si me entendés. Esta estrategia de inclusión, que incluso en los últimos días tuvo el plan Progresar, que tiene el tema de la escolar, del subsidio a las escuelas, no nos gusta a muchos sectores. Bueno, y ahora es una lástima porque no se anuncia... dan cuenta que la integración y la inclusión social a ellos también les da cierta estabilidad y expansión. Bueno, hoy creo que fue el Diario de la Nación el que planteó en la tarde y seguramente mañana va a surgir esto nuevamente. Se habla del gobierno nacional y ya había mencionado algo Axel Kicillof, la quita de subsidios o ir sacando subsidios para sectores de la economía que obviamente hoy no necesitan el subsidio. Totalmente. Porque hoy decir que Recoleta paga menos luz que Santiago del Estero, y la verdad que parece ridículo, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. El mismo transporte en la ciudad es mucho más económico, barato que lo que está pagando un compatriota en provincias del interior. Esto es injusto. Pero esto cuando nuestra presidenta hace creo 1 año y pico o 2 habló de la sintonía fina, nos estaba diciendo a todos, ahora tenemos que hacer un salto en calidad, donde sigamos generando y profundizando este modelo de integración, con inclusión social, con recuperación de economías regionales, con una integración fuerte a nivel de lo que es el Merco y el UNASUR, pero comencemos a decir quién es quién entre nosotros, ¿no es verdad? Esta es una sociedad compleja, porque vos viste, vivimos todos estos climas abruptos, nervios, colapso, pero por suerte estaba todas las playas y el turismo desbordado. Vos te encontrás a veces con un nivel de consumo que honestamente no era conocido, y por suerte la preservación de producción, empleo y trabajo, que es la condición que es el ABC de esta política, ¿no? Canca, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Ya volvemos, nos ocupamos de la educación. ¿Empiezan las clases? Bueno, qué disyuntiva, ¿no? Porque estamos a nada, días del inicio de clases. Todavía no se ha reunido ni el Consejo Federal de Educación, que recordemos que lo que hace el Consejo Federal es nuclear a los 24 distritos del país. Ahí, todo esto comandado por el Ministro de Educación de la Nación, se establece el piso mínimo docente y a partir de ahí es cuando se abre el juego para que los distritos puedan negociar cada uno sus paritarias. Ahora, todavía no se hizo esa reunión. No, y aparte el tema es ese, ¿no? Que la justificación que dan muchas veces los distritos es que hasta tanto no esté resuelto lo nacional no pueden encarar la solución final o la propuesta final para las provincias o la ciudad de Buenos Aires. Claro, y hasta acá parece que da como que es corto el plazo, ¿no? Pues estamos hablando ya la semana próxima, tendría que estar como el tema resuelto. ¿Será? Veremos. Pero ya, digamos, los docentes lo habían propuesto, nos decía recién Estela Maldonado, en noviembre, justamente, ¿no? Desde CETERA, que la paritaria nacional se resuelva allí. Estela, gracias por venir. Bueno, a los tres, gracias por venir. Gracias. Estela, a ver, ¿qué pasa en particular este año? ¿O estamos viviendo, digamos, uno parece como que vive en este momento de realidad y es diferente a los años anteriores, o estamos viendo lo mismo? Creemos que es un poco más complejo que en años anteriores. Complejo siempre es y este año se ha complicado un poco más. Nosotros todos los años planteamos que hay que hacer la paritaria antes, el año anterior. Es más, creeríamos que lo mejor sería discutir los salarios antes que se apruebe el presupuesto nacional. Eso sería lo más correcto. Bueno, hasta ahora no hemos logrado nada parecido, pero siempre intentamos no quedar a pocos días del inicio de clases. Este año en este momento hay 5 provincias que inician las clases el día 26 de febrero, el resto el 5 de marzo. Hemos tenido un par de reuniones técnicas con el ministro Sirioni, el ministro Kicillof
y el jefe de gabinete, donde fundamentalmente estuvimos discutiendo formatos de negociación. Nosotros planteamos en un principio una negociación de corto plazo con reapertura para ir viendo cómo evolucionan las variables de la economía que luego inciden en el poder adquisitivo de los salarios, ya que luego de todos los procesos de aceleración del proceso inflacionario más la devaluación, a pesar de que está habiendo se ha acotado la corrida cambiaria y está habiendo un intenso proceso de control de precios, realmente en este momento todavía todos tenemos muchas incertidumbres. El gobierno ha respondido que no está dispuesto a hacer acuerdos cortos, sino acuerdos anuales, y en principio nos hizo una propuesta de acuerdo de un año en 3 tramos y de un 22%, lo cual para nosotros es absolutamente imposible de siquiera tomar en consideración, o sea, fue rechazado de plano. Y luego de eso quedamos en una próxima reunión que hasta ahora no se ha producido y que realmente ya estamos con un nivel importante de preocupación porque estamos con tiempos muy acotados. Es verdad que hay provincias que están negociando, Santa Fe, Córdoba, Mendoza están negociando. San Luis cerró un 30%. San Luis hizo un cierre por decreto en un 30%, en 3 tramos, 15, 8 y 7. Y la provincia de Santiago del Estero hizo un cierre también, como es su estilo, sin consultar a nadie, de un 25%, pero solo es un número ese muy tramposo, ¿no? Por eso los porcentajes son muy engañosos, porque hay que preguntar de qué, ¿no? Es un 25% del salario básico de los docentes santiagueños, que es apenas de 1.350 pesos, o sea, es miserable el incremento que ha dado la provincia de Santiago del Estero. Nosotros mañana, el jueves, vamos a tener convocada nuestra Junta Ejecutiva, analizando la marcha de todas las negociaciones, la situación nacional, y ya estamos convocando a un congreso de la CETERA para el día lunes. Si en este interín tenemos una propuesta digna de ser considerada, la someteremos al congreso, y si no es así, el congreso estará en condiciones también de definir medidas de acción, las que fueren, que traigan los congresales mandatados, ya que no es la Junta Ejecutiva de CETERA la que toma las decisiones, sino los congresales con mandato de sus propias asambleas o congresos, ¿no? Estela, y en este caso ustedes, ¿cuál es lo que están pidiendo básicamente para sentarse a negociar? Bien, nosotros pedimos primero alguna serie de requisitos, que es que la negociación tenga vigencia desde el 1 de febrero. Retroactivo, digamos, ¿no? Sí, que podríamos llegar a aceptar un acuerdo anual siempre y cuando se aplicara en su totalidad en el primer semestre, porque el atraso del piso salarial es muy significativo, quedó fijado unilateralmente el año pasado en 3.416 pesos, suena absurdo, ¿verdad? Pero son solo 9 las provincias que tienen ese piso, porque el resto todos decidieron incrementarlo, ¿no? Pero sin embargo, para esas 9 provincias, esto significa un achatamiento muy importante de salarios, y para llegar a ganar 4.000 pesos, un docente debe estar trabajando con 10 años de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente son salarios que no se condicen en absoluto con las necesidades elementales de una vida digna, y hacen que los docentes tengan que tomar 2 cargos o una cantidad excesiva de horas cátedra para poder reunir un salario que permita vivir a una familia, ¿no? Con lo cual se resiente todo, se resiente la educación de calidad, se resienten los aprendizajes, se resiente la propia salud y las posibilidades de desarrollo profesional de los trabajadores de la educación. Eduardo, quiero preguntarte, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por la ciudad de Buenos Aires ya vamos a preguntarte, obviamente, por toda la situación que se ha planteado ahora, pero puntualmente el tema paritaria. La semana pasada hablamos con el ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, que nos dijo que se habían reunido 16 ministros de Economía de varios distritos, de la mayoría del país, y que se había acordado no ir más allá de ofrecer un 25%, y que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires iban a ofrecer un 23%. Digo, este 23 o un 25%, calculo que el año pasado hubiese sido otra cosa. Ahora, ¿acobardó este número con el número que se conoció de IPC del mes de enero? Es incongruente con lo que el propio gobierno de la ciudad dice que es la inflación. Es muy loco lo que pasa en la ciudad. Macri dice que la inflación es del 30 y pico. La otra vez lo escuchaba a Pinedo en un programa de televisión diciéndole a Moyano, pidan el 40. Pinedo es del PRO, Macri es del PRO.
Grindetti, que es del PRO, ofrece el 23. Es decir, no se ponen de acuerdo. Una cosa es lo que dicen a los medios de prensa y otra cosa, bueno, esa incongruencia es la que le marcamos a Grindetti. Sin hablar también de lo que es los aumentos de tarifas subte en la Ciudad de Buenos Aires, que todos los conocemos. Cuando a nosotros Grindetti, por intermedio de Bullrich, nos plantea este 23% en la primera reunión paritaria, obviamente lo rechazamos y yo particularmente le dije, tenés que tener en cuenta lo que dice Macri. Claro. Que dice que la inflación es del 30 y pico. Me parecía que hay dos inflaciones. Una claro, es para... Ah, no, entonces le digo yo. Pero Pinedo le dijo a Moyano que pida el 40 en un programa de televisión. Y me dice, bueno, pero eso se lo decimos a Moyano, ustedes le damos el 23. Entonces, la verdad que tiene una incongruencia muy grande que los docentes siempre se la venimos manifestando, sin hablar del 300% que aumentó el subte en los últimos 2 años. Raúl Calamante es representante de SUTEBA, ¿no? El principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires también está en una situación similar, a la espera también de que se resuelva a nivel nacional, ¿no? Sí, así es. Nosotros tuvimos una convocatoria paritaria la semana pasada y, bueno, se reunieron las comisiones técnicas, pero no se avanzó, lógicamente, en la cuestión salarial, atado a la situación que se defina en el plano nacional. No obstante eso, nosotros creemos que se perdió un tiempo valioso en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros venimos desde el año pasado pidiendo la apertura paritaria, no solamente para la discusión salarial, sino por una serie de cuestiones que están pendientes de resolución desde el año pasado. En principio todavía tenemos docentes en la provincia de Buenos Aires, miles de ellos, a los cuales no se le ha terminado de regularizar la situación de cobro de salarios, adeudados. Tenemos la situación, la falta de respuesta y la equiparación en las asignaciones familiares, que todavía no le ha dado cumplimiento a la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenemos la situación compleja del funcionamiento de nuestra obra social, el IOMA. Estamos también con una situación complicada en el tema de infraestructura. Tenemos distritos en emergencia, se está hablando casi del 50% de los distritos de la provincia de Buenos Aires con serios problemas de infraestructura. Hoy teníamos una reunión con compañeros de toda la provincia. Hay distritos que dentro de esas escuelas, cuando hablamos estamos hablando de riesgo de inicio, ¿no? O sea, la posibilidad concreta de que puedan funcionar. Y eso, bueno, lamentablemente son temas que se podrían haber tomado a tiempo y el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dilatado toda esta resolución de estas cuestiones y hoy nos encontramos, bueno, como bien decías vos, a días de, digamos, de tener que iniciar el ciclo lectivo, que en estas condiciones nosotros vemos que va a ser muy difícil. Raúl, con relación a la situación edilicia, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene este problema que ahora hay mucha resistencia a las aulas containers o las aulas Durlo, que esto de instalar. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires en ese sentido? Mirá, por eso te decía, hay distritos del conurbano o distritos del interior en los cuales la situación es muy grave y son situaciones, digamos, donde nosotros hemos planteado la situación casi de emergencia. Algunos agravados por fenómenos climáticos, de los cuales no hubo... por ahí en los distritos más chicos, donde hay más proximidad, donde el municipio ayuda, donde bueno, la comunidad interviene de otra forma, no se nota tanto la falta de infraestructura, pero donde en principio donde hay una falta importante de construcción de edificios, es decir, nos están faltando aulas para lo que es la escuela secundaria, digamos que obligatoria, es decir, no tenemos la cantidad de aulas necesarias, nos está faltando para el cumplimiento de la ley de educación aulas para, digamos, la sala de 3 y 4 años de los jardines. Entonces, hay un problema estructural de la provincia de Buenos Aires, agravándose también que a la falta, digamos, de cumplimiento de la inversión necesaria para el cumplimiento de la ley, tenemos un retraso importante en mantenimiento. No existe el mantenimiento en los edificios escolares. Y ha pasado que edificios nuevos que se han construido ahora con el plan nacional, por falta de mantenimiento, por el hecho de no limpiar un pluvial, por estas cuestiones de mínimas que requiere un edificio, hoy estamos en situaciones que empiezan con problemas chicos que se terminan agravando y hoy tenemos una situación compleja en edificios que son nuevos, que han sido entregados hace unos años. Por eso le venimos demandando nosotros a la provincia una acción concreta, que no solamente estamos comprometiendo al gobierno provincial en la necesidad de contar con un presupuesto específico que permita resolver la cuestión de emergencia edilicia, sino también estamos pidiendo colaboración a los gobiernos municipales. A través de la ley de financiamiento, los gobiernos municipales
en la provincia de Buenos Aires reciben por coparticipación en totalidad unos 1.400 millones que se distribuye por coparticipación en los municipios. Eso tiene una asignación que es para educación, ciencia y técnica. Nosotros le estamos pidiendo a los municipios que también den una mano, porque la necesidad hoy de resolver estas cuestiones de urgencia en los edificios escolares que permitan que los chicos puedan ir a la escuela, también es una situación que debe responsabilizar a los gobiernos municipales. En ese sentido, creemos que es clave una política articulada entre la provincia y el municipio, lo mismo que, bueno, que lógicamente seguimos demandando y reclamándole en el plano nacional una nueva ley de financiamiento que permita contar con la inversión y la transferencia de recursos necesarios para hacer el aporte a las provincias que más lo necesitan. Estela, y hay un tema que es fundamental para tener en cuenta. Muchas veces es el Estado el que paga cifras no remunerativas y en el salario docente se da particularmente, ¿no? Esto sin duda es una paradoja en sí misma, que sea el Estado el que pague esa... Sí. ¿Cómo está esa radiografía en el país? En los últimos años había mejorado mucho, justamente a partir de la ley de financiamiento y del Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, nos permitió en aquellas provincias que tenían una cantidad muy importante de sumas en negro ir blanqueándolas. Pero en el año pasado y este que terminó, esto ha vuelto a suceder y tenemos casos como el de Santiago del Estero, en donde el 60% del salario no hace aportes a las cajas jubilatorias, ¿no? Con lo cual, bueno, jubilarse en Santiago del Estero es una verdadera desgracia. En otras provincias hemos logrado avances muy importantes de prácticamente las sumas que no tributan a las cajas han quedado reducidas a una mínima expresión. Pero esto no es la única situación de precariedad laboral. Tenemos en nuestro país una gran cantidad de planes que se ejecutan en las provincias que es con horas cátedras que no aportan a las cajas jubilatorias, o sea, que es trabajo precarizado, planes que realmente son buenos, que cumplen funciones excelentes para la mejora de las escuelas secundarias, para la finalización también de estudios, y que sin embargo los docentes que trabajen en ellos tienen un trabajo que está precarizado. Bueno, no es la única área del Estado donde existe trabajo precario, no lo hemos planteado esto con mucha claridad desde nuestra central de trabajadores al Ministerio de Trabajo, que también hay que ocuparse del trabajo precarizado en el Estado. Estela, Eduardo, también Raúl, les agradecemos mucho por esta visita a CN23 y esperemos que puedan, obviamente, ponerse de acuerdo y que las clases comiencen normalmente, que creo que es el fin que todos esperamos. Muchas gracias. Vamos a la pausa enseguida. Cuando volvemos nos ocupamos de otra parte, tiene que ver con el sector industrial. Está el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, y también está el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que... Atención, porque es un hombre muy relacionado con el campo. Ricardo Bursaile ha sido representante justamente de la entidades del campo, así que también va a estar ahí presente. Campo e industria, charlamos de estos temas, ya volvemos. Elsa y Miguel nos están viendo desde las grutas y dicen que obviamente están preocupados por el tema que vamos a abordar ahora. Creo que es una situación clave, ¿no? Vamos a hablar de producción en todo lo que tiene que ver con la unión industrial, con los industriales, también con el sector agropecuario, ¿no? Que ha generado, y se espera mucho, me parece, en cuanto a eso, a lo que es ingreso de divisas. De hecho, se ha notado estos últimos días justamente algunas liquidaciones. Está con nosotros José Urtubey, hombre de la Unión Industrial Argentina, el vicepresidente, para ser más exacto, y también está Ricardo Bursaile, que es hombre del radicalismo, pero también del sector agropecuario. A los dos, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitar. José, ¿cómo está la situación? A ver, ¿qué panorama están viendo dentro de la UIA para este año 2014? Bueno, justamente hoy nosotros tuvimos nuestra reunión de comité de todos los martes y terminamos de analizar lo que fueron los datos de 2013, en el cual la actividad industrial terminó con un crecimiento de un 1,3%. Ahora, las proyecciones que nosotros tenemos para el 2014 son, si nos ponemos en un punto optimista, un menos 1,5%. Menos 1,5%. Menos 1,5%.
y en el peor caso menos 2,5%. Por supuesto, esto es una foto en base a variables que nosotros hemos analizado que pueden tener muchísima dinámica, pero hay que ver cómo repercute la... Perdón, uno de los sectores que yo tengo entendido y me parece que más ha impactado, que incluso si uno se pone a ver que yo, 2009 por ejemplo, uno de los sectores que primero siente de los industriales, digamos, cuando hay algún cimbronazo, es el sector automotriz, digamos. Tengo entendido que hay algunas fabricantes que han suspendido ya un turno, es decir, este tema que se han sacado estos impuestos, que han en algunos casos hasta duplicado los valores de los coches, eso ha complicado también la situación. Sí, en el sector automotriz un 20% ha caído su producción en los últimos 2 meses. Hay que ver finalmente ahora qué comportamiento tienen y si sufren algunas modificaciones en las resoluciones que se han planteado en términos impositivos. Pero también, por ejemplo, por citar economías regionales, el corrimiento del tipo de cambio ha sido favorable para las economías regionales, pero también sobre esto es importante establecer cuáles son los desafíos que tenemos nosotros, tanto desde el sector público como privado, que son el mantener los niveles inflacionarios tolerables. Y ahí es donde creo que hoy en día está la mayor preocupación de la Unión Industrial Argentina. Ricardo, para el mundo del agro, ¿cómo se avisora este año? Yo creo que el contexto internacional del agro es un contexto muy favorable. Estamos hablando de las commodities a precios muy superiores a los históricos. Estamos con una soja arriba de $500 o algo por el estilo, un mercado potencial de carne muy bueno, una demanda firme de todo lo que tenga que ver con la producción agroalimentaria. Me da la impresión que tiene que ver más con yerros propios que con un contexto internacional lo que nos está pasando con el sector agropecuario. Hoy el gobierno tiene algunos rumores de Junta Nacional de Granos que he escuchado, y quiero decirlo, no lo he escuchado ni del jefe de gabinete, ni de la presidenta, sí de algunos diputados. Creo que sería un muy mal indicio para lo que es la producción agropecuaria. Todas las posibilidades que tenemos, desde las economías regionales, que lo conoce muy bien José Urtubey, desde el sector agropecuario, habla que tenemos un mercado internacional muy bueno. Argentina está en condiciones de producir para 400 millones de habitantes. El gran desafío es, ¿por qué seguimos produciendo 100 millones de toneladas de granos? Más allá de cómo se componga esas 100 millones de toneladas. ¿Por qué no vamos a las 120 o 150 millones de toneladas de granos? ¿Qué es posible producirla? Creo que tiene que ver con yerros en las políticas locales. Hemos visto lo que pasó con el trigo, hemos visto lo que está pasando y lo que pasó con la carne, porque la carne es noticia cuando sube, pero sube por explosión de las malas políticas que hay. Entonces, hoy tenemos una economía argentina basada en la soja. ¿A qué punto está basada en la soja? Y mirando un poquito cuáles son los números, hoy la Argentina depende de si se liquida soja o no se liquida soja. Esto me hace repensar esta matriz diversificada con agregación de valor que plantea la Presidenta. Yo no lo veo. Yo no veo que haya una política de sustitución de importaciones, porque claramente la balanza comercial es deficitaria en términos del sector industrial, y quiero decir, no hay dicotomía de sector industrial, sector campo, eso es una pelea del pasado. Digo lo que nos está pasando, esa política de sustitución ha fracasado, y me parece que hay que replantearse la matriz productiva argentina. La agregación de valor es imprescindible y por eso la industria es imprescindible en esto, y me parece que tenemos que trabajar. Pero creo que hay que replantearse todo esto. El campo, si hoy el gobierno desanda estos caminos de Junta Nacional de Granos, desanda estas políticas de restricción de comercialización, puede aportar muchísimo más de lo que está aportando al país. José, vos decías recién y mencionabas digamos, el tema inflación, ¿no? O el tema de índice de precios. Se ha conocido, bueno, se ha de alguna manera cambiado este índice de precios que antes era a nivel, podríamos decir, metropolitano, ahora es a nivel nacional. Dio un número muy alto para mí, para entender, o preocupante, porque esto obviamente no está bien proyectarlo por 12 meses, porque obviamente uno tiene que entender que eso no va a pasar. Ahora, pero también hay otra lógica, ¿no? Que ha pasado en los últimos meses, y diría hasta el último año, que el sector empresario argentino, el gobierno pide alguna cosa y dicen todos que sí. Es decir, quieren, no sé, 20 productos, 100 productos, le dicen. Ahora, a la hora de la práctica, los productos no están. Digamos, ¿qué es ¿por qué se produce ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, el programa de precios cuidados, ¿no? Que uno dice tendría que ser en este caso, y yo lo entendí cuando lo firmaron como un programa de responsabilidad social empresaria, digamos, porque se comprometieron a hacer algo.
finalmente uno va a los productos, no están más allá de las denuncias y que después si van a ser no multadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es? ¿Falla el diálogo entre el gobierno y el empresariado? A ver, fíjate un poco lo que hablabas del índice que sacaron hace unos días, Sí. que dio 3.7 de inflación. Yo creo que eso en alguna medida nos pone blanco sobre negro cuáles son los desafíos que tenemos hoy en la Argentina, tanto el sector público como el sector privado. Sin lugar a dudas, la inflación, como decía recientemente, es el mayor problema que hoy tenemos los argentinos. Dicho esto, también coincido con tus expresiones que traspolarlo a lo que va a la proyección del año es exagerado. De hecho, las estimaciones de febrero entiendo que van a ser considerablemente inferior a lo que fueron ese 3,7. Y es interesante también porque esto nos lleva después a otro capítulo de diálogo que tiene que ver con las paritarias que se empiezan a abrir en próximos días. Entonces, me parece que volviendo a la actitud de diálogo o interacción entre lo que es el empresariado y el gobierno, nosotros hemos participado el año pasado e inclusive hasta finales de diciembre en un diálogo permanente con la presidenta y sus ministros, jefe de gabinete incluido, y los distintos sectores que componen las cadenas de valores de la Unión Industrial Argentina han tenido diálogos con los ministros recientemente para analizar diversas temáticas. Ahora, yo creo que es interesante no empezar con generalizaciones, es decir, como en todos los sectores hay quienes se comportan de una forma positiva y otra que no es tan positiva. Entonces, si hay acuerdos de precios y se están respetando, creo que vamos por alguna buena senda. Si no se están respetando, creo que es importante entrar en un diálogo para hacer las correcciones que sean necesarias para entrar. Ahora, sin que esto signifique entrar en lo que es una dicotomía de amigo-enemigo. Es decir, yo creo que el empresario es un colaborador de la creación de empleo en la Argentina. Los industriales somos los mayores empleadores de la Argentina en cuanto a que a partir de la agregaduría de valor que recién hacía mención Ricardo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la agroindustria, es un motor enorme dinamizador de la economía en la Argentina. Y esto es lo que somos los empresarios. Por eso digo que entrar en generalizaciones no es positivo. De la misma forma que no sería positivo hablar que los políticos son malos o los políticos son buenos. Los empresarios hay quienes colaboran permanentemente. Pero por eso digo, si uno mide en general, ¿no?, da la impresión que cuando el gobierno anuncia algún acuerdo, se anuncia un lanzamiento de algo, el sector empresarial acompaña, dice sí, como no, lo acompañamos con lo que está pidiendo. Ahora, a la hora de la práctica, como que la cosa no es tan rápida, es decir... Bueno, fíjense, nosotros, para hablar un poco de mi sector, nosotros desde la Unión Industrial, nuestra actitud es proactiva siempre, para con el gobierno, no solo hablando del gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, sobre los cuales nosotros también operamos dentro de lo que es el ejido de la Unión Industrial Argentina. Por supuesto que somos proactivos. A partir de ahí nosotros, por ejemplo, estamos casi a un 80% de capacidad industrial utilizada en este momento del país. En estos últimos años casi hemos triplicado nuestras exportaciones, hemos mantenido el empleo de fuente de trabajo. Me parece que hubo muchísimos esfuerzos, que estamos en un momento de un desafío enorme, no me cabe duda. Y esto es una responsabilidad que, vuelvo a decir, también nos cabe a los empresarios, al sector privado. Cuando ahora empiecen las discusiones sobre paritarias, sin lugar a duda debe imperar una racionalidad. ¿Cuál es el objetivo que debemos tener? Mantener las fuentes de trabajo. A partir de ahí, esa debe ser la estructura de dinámica de diálogo, también intrasectorial en el sector privado. Cuando hablamos del sector gremial sindical, cuando hablamos del gremial empresario, cuando hablamos lo que es la relación agroindustria. Me parece que ahí vale la reflexión de que es una responsabilidad de todos, ¿no? ¿Puedo? Sí. A ver, yo creo que estas ideas son viejas, han fracasado. Cuando uno ve Moreno a principio de año congelando 10.000 productos, después bajándolo a 500, hoy tenemos 194 artículos, primero eran mirar para cuidar, ahora es precios controlados, evidentemente falla. Evidentemente no tiene la correlación o el correlato que tiene que tener con la necesidad de la gente. A nadie escapa que estamos hablando en un supermercado de 10.000 artículos, 20.000 artículos. ¿Alguien cree que la canasta familiar en algunos lugares con 190 productos alcance, que cuando uno mira los 190 productos no alcanza para la canasta?
Lo que pasa es que, más allá de lo que se hablaba del índice de inflación, lo que está pasando es que hay un déficit fiscal muy importante. Nosotros, la inflación es la exteriorización de lo que está pasando, es la fiebre que te demuestra que algo está mal en el organismo. Nosotros tenemos un déficit fiscal muy importante y tenemos un gobierno que de a poco no quiere reconocer y está haciendo algunos ajustes. El ajuste del tipo de cambio ha sido un ajuste brutal. Yo recuerdo el año pasado cuando algunos decían que había que devaluar un 40%, muy bien, el gobierno devaluó un 27% en el año 2013 y un 13% en lo que va del año 2014. Entonces, cuando uno se plantea estas políticas, lo que está pasando es que no hay la inversión que tiene que haber como contrapartida del incremento de la demanda. Este es un gobierno que ha sostenido y ha sustentado el crecimiento en aumentar la demanda. Sin embargo, no le ha dado la credibilidad al sector empresario como para generar la inversión necesaria para abastecer esa demanda que nosotros mismos generamos. Esto es una de las causas que tenemos la inflación. La otra, obviamente, tiene que ver con el déficit fiscal. El gasto público ha venido aumentando un 35% anual. La emisión monetaria el año pasado ha sido el 24%, pero si venimos de más atrás. Y obviamente yerros en la política energética. Hoy tenemos un déficit de la balanza comercial de 4.000 millones de dólares. Importaciones por 15.000. Entonces, todo esto redondea que lo que necesitamos es un gobierno que diga, tal cual está reconociendo hoy, 3,7 de inflación, será un poquito más, un poquito menos, porque uno termina dando. Rossi diciendo que tenemos un problema de narcotráfico y que dice que se está produciendo en el país, más allá de lo que haya. Entonces, en la medida que el gobierno empiece a reconocer estos problemas, el sector empresario, la UIA, que ha acompañado, que ha sido cauta, prudente, en todo esto, el sector agropecuario va a acompañar a resolver los problemas que tiene el país. Ricardo, José, gracias por haber venido. Muy amable. No, por favor, Gracias. muy amable. Muchas gracias. Sigan en la pantalla de CN23 enseguida, Horacio en Bonn. Lo sigue informando en la pantalla de CN23. Que pasen buenas noches.